este caso vamos a ver lo que es el agua y el pH. Entonces, en base a esto del agua y del pH, vamos a ver algo muy cortito. Vamos a ver cómo se caracteriza precisamente el agua en la vida. Y de ahí vamos a partir. No será un video tan largo, pero sí va a ser con mucha información. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Por qué es importante el agua? Y sobre todo dentro del punto de vista biomédico. Y vamos a dejar esa parte, lo clásico, de que obviamente es el componente más grande de los organismos vivos, el 70% para ser exacto. Entonces, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, pues obviamente debemos de entender que la mayor parte de las moléculas inorgánicas, como es la sal, pueden diluirse precisamente en agua. Entonces, se pueden precisamente estar en una suspensión en agua y de ahí, obviamente, generar un electrolito y de ese electrolito ir generando energía. Algunas moléculas de pequeñas orgánicas, como es la glucosa, también se pueden, el azúcar o la glucosa, se pueden diluir en agua para que sea más fácil su proceso metabólico. Sin embargo, también es cierto que muchas moléculas grandes que necesitamos para la vida no se disuelven en agua. Sin embargo, a pesar de que no se disuelven, pueden transportarse en agua. Entonces, es bien importante entender esa parte porque obviamente nos va a ayudar en un futuro a entender lo que son las rutas metabólicas y además de las rutas metabólicas, entender cómo o por dónde viaja toda esta energía. Ahora, debemos de tener en cuenta que esta agua se transforma o se comporta como un dipolo, es decir, tiene una carga positiva, que en este caso son el hidrógeno, y tiene una parte negativa, entonces, que es el oxígeno. Por eso decimos que es un dipolo, carga positiva y carga negativa. Entonces, las moléculas o los que son las sales que tienen también una carga negativa se podrán unir a la parte positiva del agua y aquellas sales que sean positivas se podrán unir a la parte negativa del agua. Entonces puede diluir a muchas cositas. Y obviamente entre estas moléculas de agua, si yo pongo por ejemplo esta molécula de hidrógeno, la puedo unir con otra molécula. En este caso, ¿cómo? Bueno, no específicamente aquí como lo dibujé, sino sería, esta molécula de hidrógeno se uniría a esta de oxígeno. Recuerden, esta es negativa y esta es positiva. Al igual, pues esta molécula de oxígeno se puede unir a esta de hidrógeno. Y esta unión se llamará puente o enlace de hidrógeno, que si bien es algo débil, pero hace que se vaya generando una unión, la cual va generando una red y nos permita ir diluyendo cada vez más cosas. Y obviamente nosotros decimos que el agua modifica la estructura de una biomolécula. Obviamente no es lo mismo una proteína hidratada a una proteína deshidratada. Vamos a poner el caso de una leche de soya. La leche de soya puede ser precisamente si la compramos en polvo, es eso, deshidratada es polvo y no sirve para nada. Entonces, si nosotros ponemos agua a esa leche en polvo, pues obviamente se va a hidratar y va a saber diferente, va a tener otras propiedades y ahora sí va a funcionar la proteína. Entonces es necesario en el caso de las proteínas que estén hidratadas y obviamente para que estén hidratadas, ¿qué necesitamos? Agua. Muchas de las moléculas de la vida, para que funcionen como deben de funcionar, deben de estar en agua. Si no lo están, entonces no importa qué hagamos, no va a funcionar y tendremos muchísimas patologías. Obviamente decimos, puede ser reaccionante o producto en muchas reacciones metabólicas, es decir, el agua puede ayudarnos a generar esa síntesis o puede ayudarnos a generar energía o de lo contrario, la generación de energía nos hace que produzca agua. Al final de cuentas, el agua debe estar dentro de nuestras células y dentro de nuestro cuerpo. Otra cosita, obviamente, ¿para qué necesitamos tener agua en el cuerpo? Pues obviamente para controlar la sed. Primero, lo clásico. Tenemos sed, tomamos agua. También esta cantidad de agua, vamos a mencionarlo, este, que puede tener hormona antidiurética y esto nos va a ayudar precisamente, bueno, la hormona antidiurética nos va a decir, ¿sabes qué? ¿Tienes mucha agua o tienes poca agua?
Si tienes mucha agua, orina. Si tienes poca agua, toma agua, ¿sí? O si no, te va a empezar a dar sed, o si no, vamos a tener un problema en riñones. Entonces, esa parte es lo que vamos a tener. Ahora, retención o excreción de agua. Obviamente, ya lo habíamos mencionado, pues se lleva a cabo en los riñones. Y estos riñones, esto se va a deber precisamente a la cantidad de agua, una, que haya en riñón y dos, la cantidad de sal que haya precisamente en la lengua. Si la lengua tiene altas cantidades de sal, entonces nos va a pedir agua el organismo y obviamente necesitamos ingerirla. Y obviamente, ¿qué pasa a veces cuando tenemos demasiada agua? Si no podemos orinarlo, pues obviamente podemos perderlo por la evaporación. Al final de cuentas, cuando hacemos mucho ejercicio, se regula el cuerpo o la temperatura corporal por medio del sudor. Entonces, ahí podemos tener esa parte. Ahora, el agua puede disociarse en iones, hidroxilo y protones. Ya lo habíamos visto. Se puede disociar en hidrógeno o en oxígeno. Al final de cuentas, uno será positivo y otro será negativo. Dependiendo cuál sea, que haya más, pues podemos tener, si hay más hidrógenos, tendremos un agua ácida, es decir, será más ácido. Pero si tenemos más oxígeno, será un agua básica. Entonces, a todo esto, a la cantidad de hidrógenos y oxígenos, nosotros lo vamos a conocer como una escala de pH. Y esta escala de pH la tenemos aquí. Entonces, la escala de pH va precisamente desde el 0 hasta el 14. En la imagen obviamente se ven algunas cuestiones de qué podemos tener. Tenemos, por ejemplo, un pH 0 que es igual al ácido de una batería, un pH de 2 que es igual a lo que es el jugo de un limón, el pH 4, el jugo de un jitomate o de un tomate, el pH 6, que es como el de la leche, y hasta aquí tenemos pHs ácidos. El pH 7 sería neutro, como el agua. Entonces, el agua es totalmente neutra. En la sangre, que tiene obviamente un pH de 8, ya empiezan lo que son los pHs básicos o alcalinos, es decir, que domina el oxígeno. Y tenemos obviamente pH estomacal, pH de 10, lo que es precisamente el jabón, pH de 12, o lo que son los limpiadores, o lo que son eh, los blanqueadores, que tienen pH de 14. Y vemos otros acá, ¿de acuerdo? Perdón, aquí dije pH estomacal, ácido estomacal, no, perdón, tabletas estomacales para quitar la acidez, porque obviamente el ácido estomacal es un pH de 1, disculpen. Y obviamente nuestro cuerpo, ¿qué pH tiene? Para nosotros tener una valoración normal, precisamente lo tenemos aquí. Nosotros normalmente tenemos un pH de 7.35 a 7.45. ¿Y qué tipo de pH es? Es ligeramente básico. Entonces, no es ni neutro, no es ácido, es básico. Es decir, que nuestro cuerpo domina más el oxígeno que el hidrógeno. Y esto es obvio porque al final de cuentas respiramos y tenemos ese oxígeno. ¿En qué cómo puede cambiar esto? ¿Cómo es de que nosotros nos podemos hacer más básicos, es decir, tener una alcalosis o tener una acidosis, más hidrógeno? En este caso va a depender, obviamente, de la tensión arterial. Si un paciente es hipertenso, generalmente tendrá mayor cantidad de oxígeno y se volverá más alcalino, tener una alcalosis. O de lo contrario, si respira muy fatigado, liberará mucho dióxido de carbono, se libera mucho oxígeno, en este caso tendríamos más hidrógeno y tendríamos una acidosis. Entonces, a esto le llamamos que la molécula, básicamente el agua como tal, nos ayuda a regular este pH y obviamente estas enfermedades se van a ir en base a esto. Entonces, debemos de tenerlo bien en cuenta. Entonces, por esta semana va a ser todo. Vamos a tener esta explicación y cualquier cosa saben que estaré escuchándolos o leyéndolos tanto en su sesión de dudas como en lo que va a ser precisamente su correo institucional. Que tengan una excelente tarde.